Bienvenidos una vez más a Búnker Divino. Tenemos nuestros invitados especiales en este mes de la familia. Estamos con mi padre, el pastor Manuel Paulino, con la doctora en psicología, Juana Santiago, y con mi hermana, la magíster Magnolia Paulino, abuelos, padres y todos preocupados porque nuestra prole vaya al cielo. No es un camino fácil, no es un camino en el que está marcado qué es lo que hay que hacer, pero entre prueba y error se han averiguado muchas cosas. Si no viste el capítulo pasado, te invito a que vayas allá porque vamos a seguir una continuación y nos quedamos en el tema un poquito ampliado ya de cómo podemos, cómo consciente o inconscientemente estamos impidiendo que nuestros hijos lleguen a Jesús. Así que nos quedamos con la doctora Juana Santiago. Adelante, doctora. Sí, quiero en esta parte tomar o retomar un punto que Magnolia estuvo aclarando muy bien, donde tiene que ver con el aprendizaje por etapas. Habla este psicólogo, Albert Bandura, que es psicólogo social, habla de las etapas de aprendizaje y una de esas etapas habla de la atención. Y ese aprendizaje por asociación se consigue por la atención. Porque usted empieza a asociar, por ejemplo, ella mencionaba en la intervención pasada, porque como estamos en el tema de la iglesia y de los niños y las etapas y cómo aprenden, ella mencionaba que le ha dado resultado sentarlo y ponerle palabras para que ellos atiendan, escuchan. Por ejemplo, yo conocía de esta parte cuántas veces el predicador dijo Jesús. Y cada vez que menciona, y Jesús fue al estanque, y Jesús hizo esto, y Jesús, él va tachando Jesús, Jesús. Pero asocia esa palabra con lo que hizo Jesús. Y puede llegar un momento que sí te va a decir de qué se trató el tema. No solo te va a decir cuántas veces mencionaron Jesús, o mencionaron a Adán, o mencionaron Eva. Lo va a asociar con esa palabra por estar escribiendo o atento a las veces. Y como sabemos, como señalaba en la intervención anterior, que hay diferentes tipos de aprendizaje y que algunas personas aprenden primero por lo que ven, son visuales, y otros son auditivos. Entonces, es importante descubrir cuál es el tipo de aprendizaje de nuestros hijos y saber que aprenden más con lo audiovisual, que aprenden más en la libre comunión, o sea, sin presión. Porque cuando se presionan para que aprendan, se tensan. Y ni mencionar de los trastornos que ya Manoli empezó a mencionar, que yo imagino que más para adelante tú tienes alguna pregunta para desarrollar, del déficit de atención, que está muy de moda hoy día, al igual que la hiperactividad, que andan de la mano. No sabemos que si el niño está con una situación de un trastorno de esto. Tampoco. Entonces, sí hay que tener cuidado en la manera, porque si el objetivo es disciplinar, corregir, obtener que esa disciplina de beneficio cambie esa conducta que queremos cambiar, pues hay que saber cómo motivamos esa conducta
para que pueda darse repetidas veces. Y eso es lo que sucede con el aprendizaje por asociación. Exacto. Algo antes de que salgamos de esa parte ahí, algo que quiero rescatar, tanto el pastor, tanto la doctora, tanto la magíster, los tres coincidieron en diferentes partes de lo que han dicho hasta ahora. Y es que le voy a hacer una pregunta un poquito capicúa. Quizás por el tiempo que me alejé de la iglesia, es el que menos tengo tiempo en la iglesia, pero aquí hay personas que tienen más de 50 años yendo a una iglesia, más de 40 años yendo a una iglesia. La iglesia está preparada, está trabajando para que los niños entiendan el mensaje. O sea, la iglesia está adaptada para que el niño que vaya entienda el mensaje. Está adecuada, está adaptada para eso. ¿Qué ustedes me dicen? El pastor que empiece. En primer lugar, vemos que la iglesia como institución está preparada. Y entre más desarrollado es el país o los miembros de la iglesia donde se adora, se tiene más en cuenta toda esta, tiene que ver con el desarrollo de ese niño, a prestarle la atención debida. A veces cuando esos son personas que se encuentran, dice vamos a alquilar una casa o vamos a hacer una iglesia, y son personas que no tienen la preparación debida para tener todo esto en cuenta, ahí se nota la deficiencia. Por eso es que cada iglesia, la iglesia adventista especialmente, que conozco bien, es dirigida por un pastor que se espera que, aún adaptándose a la situación de cada congregación, pueda llevarla a avanzar para que se logre el objetivo. Ese objetivo de que el niño en sus diferentes etapas de desarrollo pueda tener la atención debida para que pueda aprender lo que le conviene como fundamento para el día de mañana. Si es una persona que dirige, que solamente está pensando en el adulto o en un número inmediato, lamentablemente no va a prestarle la atención debida al niño. Pero si hay alguien que está pensando en el reino de los cielos y en la continuidad de la iglesia en las siguientes generaciones, tanto por prestarle atención a los viejitos de la iglesia, a los adultos que están activos, como los jóvenes que vienen ahí para ellos tomar lo que continúa en este momento, y los otros, etcétera, va a tener todo eso pendiente. Va a predicar acerca de los niños, de los jóvenes, de los adultos, etcétera, no solamente para seguir un programa de la organización X, ¿verdad? Sino más bien se va a presentar las necesidades. Quiero aprovechar para contarle esta historia. Leí algo que escribiera un pastor, que un niño que era, las perritas están ahí ayudando, un niño que había dicho que se había convertido, y él iba a la iglesia, estaba muy bien y emocionado con eso, y se fue a pasar un fin de semana con su abuelito, que no era de la iglesia ni nada, y vivía en un campo, y el niño era bien inquieto, pero él le dijo, el abuelito lo sentó en una silla y le dijo, yo voy a ver si es verdad que tú te convertiste. Entonces él estaba allí hace los primeros minutos mirando para todas partes y todo muy bien, y el abuelo mirándolo, hasta que pasó un gato. El gato cruzó y él le tiró la mano y lo agarró, y ahí salió, tú ves que tú no estás convertido en nada. Entonces el niño le dijo, es decir, que el niño, o sea que para uno estar convertido, le dijo al niño, tiene que, porque se fue corriendo en el patio, vio una mula que estaba ya jubilada, una oreja para acá, otra por allá, y con
una burra viejita, una mula. Le dijo, el cristiano tiene que ser así como una mula jubilada. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que estamos equivocados. Cada persona, como decía mi princesa, cada persona tiene su propio desarrollo. Y es por eso que ser padre no es a cualquier edad y para cualquier persona. Porque más que ver un niño crecer en lo físico, que es bien importante, también en los otros aspectos de la vida. Y frente a eso debe ser alguien que observe, que motive, que inspire, que dirija, alguien que trate de llevar a sus hijos hacia una meta con toda la preparación adecuada dentro de sus posibilidades. Pero tiene que ver una meta para llevar a esos hijos a la meta. Y la iglesia no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar al reino celestial. Yo no voy a la iglesia porque llegué al cielo. No, la iglesia es un medio donde me voy a adorar, voy a compartir con mis hermanos, además voy a aprender, etcétera. Pero ir a la iglesia no significa nada en el sentido de que ya llegué, sino más bien voy para la escuela, voy a aprender mientras adoro y comparto con mis hermanos, porque la meta es el cielo. También hay que, muy interesante esta parte de que la iglesia no es la meta. Hay personas también que se escudan, igual como se hace en la parte secular, de que si un hijo no sabe algo, en la escuela no se lo enseñaron, aquello no se lo enseñaron. Quien tiene la prioridad y quien tiene la responsabilidad, y ese es el otro punto que vamos a ver, es el padre. La iglesia le va a ayudar, la iglesia le va a acompañar, la iglesia, pero no es un fin, es un medio. Y el padre es que tiene esa responsabilidad de que, bueno, al padre es que le van a pedir cuentas, eso es lo que vamos a ver ahora. Si me permiten, puedo leer lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, los versículos 6 y 7. Dice allí: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es una enseñanza continua en todo. Y cuando ocurre algo, por ejemplo, yo recuerdo una vez que veníamos de nuestro pueblo, Nizao, y hubo un accidente y veníamos nosotros 4 en el vehículo. ¿Y qué ocurre? Fue que alguien intentó cruzar la carretera y lo mataron, un vehículo lo mató. Nosotros aprovechamos para enseñarle a ustedes que no debían nunca cruzar las calles solos, tenían que esperarnos. Y a veces ustedes ven delante caminando y cuando iba a llegar ahí se detenían para cruzar con nosotros porque aprendieron objetivamente esa lección. Y todo lo que nos ocurra en el diario vivir debe ser un método usado para sacarle una moraleja, para que el niño pueda aprender. Y esto debe ser, por eso le decíamos que cada hijo es un proyecto. Y la iglesia, como decía, va a ayudarnos, la escuela nos va a ayudar. Pero si el niño no lee historia en su casa, ¿cómo va a aprenderlo en la escuela? Si no estudia geografía en su casa, ¿cómo va a saber geografía? Si no estudia Biblia en su casa, ¿cómo va a saber Biblia? Es decir, que la casa, el hogar, es más que un lugar donde se tengan muebles y cosas, y es enseñanza, preparar a la siguiente generación. Y si lo hacemos así, tendremos una sociedad mejor, o por lo menos lo que corresponde a nosotros, nuestros hijos, van a ayudar y a hacer una bendición donde quiera estén. Yo anoté unos puntos, se los comparto, de cómo impedimos que los niños lleguen al cielo, nuestros hijos lleguen a Jesús, cómo le impedimos.
Y una de las cosas que yo noté es no mostrándoles el camino. Nosotros a veces por esperar, como Manuel estaba diciendo en algún momento, esperar que sean grandes, esperar que el tiempo pase y, ay no, eso está muy niño para enseñarle. Y le postergamos eso y en el tiempo que estamos, escuchamos a Agustín Laje, este activista de Provida, decir que nosotros como padres debemos dar, como decir, el primer Picasso a nuestros hijos, que nosotros sea que le demos la primera información y que el alrededor, el mundo, tenga que reaccionar, que sea los que vengan después, porque muchas veces le estamos dejando que ellos, los otros, la televisión, Netflix, YouTube, la escuela, cuantas cosas, sean los que les den la primicia. Y entonces cuando ya eso llega ahí de primero, sin una base, es más difícil corregir o enderezar. Muy bien. Por ejemplo, More hoy me enseñó un videíto que me gustó bastante, donde había una madre enseñando a su hijita de 2 añitos. Esa hijita está preguntándole, hablándole acerca de Moisés, y le preguntó, ¿qué significa Moisés? Y la niña que contestó, salvado del agua. Salvado del agua. Y le dice, entonces, a eso a mí me gustó bastante porque está dando, está picando primero, le está enseñando. Si por ahí pueden decir que Moisés vino de ultratumba, ella va a decir, no, lo salvaron del agua, porque se le está enseñando. ¿Y quiénes son los primeros y mejores maestros? Los padres, porque conocen a sus hijos desde antes de nacer. Y es por eso lo mejor que podemos hacer es ganarle al tiempo, para que cuando ellos vayan a salir de su casa a enfrentar la vida, tengan una base sólida. Y no importa que digan que el mundo vino como un resultado del Big Bang o que venga por otro medio. No, que sepan que fue por creación y que Dios lo hizo en 6 días y tomó el 7º día para descansar. Y cuando ellos son afianzados en eso, no importa lo que diga a quien sea, ellos están seguros, porque lo dijo su papá, lo dijo su mamá, repitiendo lo que escribieron los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la santa palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ya que ustedes ya no, salimos de ese, ok. Estaba buscando el deber de los padres hacia los hijos, o el deber de los padres con los hijos, pero para contestarle a Dios. Y encontré el versículo, Salmo 127:3, que nos dice, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero esa palabra de herencia, aquí estaba buscando qué significa y en el original hebreo es la palabra nachal y lo podemos cambiar por patrimonio, porque así lo podíamos entender mejor. Entonces aquí me está diciendo que los hijos son un patrimonio de Dios. Más aún, me está diciendo que Dios, que son herencia de Dios, pero uno hereda cuando la persona se muere, ¿verdad? Y Dios no se ha muerto. Entonces, ¿de quién son los hijos? De Dios. Entonces, ¿qué significa eso en nuestra crianza? ¿O qué debe significar, según ustedes, que los hijos no son de nosotros, sino que nosotros estamos cuidando, nosotros somos un albacea, un administrador, un supervisor, un mayordomo, como ustedes quieran? ¿Qué significa y qué debe significar en nuestra relación con nuestros hijos? Me voy yo. Dele, pastor. Es como tú has dicho, el ser humano es solamente un medio para que los hijos vengan al mundo para ser formados, educados, física, mental, emocional, social, espiritualmente. Por eso, como decíamos
anteriormente, los padres deben estar conscientes de su responsabilidad cuando piensan traer un hijo al mundo, porque eso es un símbolo de abnegación, de sacrificio. Tener un hijo no tiene precio. Eso significa dejar de comer, por decirlo de alguna manera, para que sus hijos coman. Dejar de vestir para que sus hijos vistan. O por lo menos que compartir, ¿verdad? Lo que se tenga. Para que se eduquen, se formen. Es prepararlos para lanzarlo al mundo, para que sí sean un medio de bendición, como decíamos. Entonces, no es que yo por ahí tuve un hijo, lo vea después de vez en cuando, no. Es una responsabilidad bien grande que cada uno asume. Ese proyecto de hacer que la imagen de Jesús se refleje en ese niño o en esa niña no es una tarea fácil. Es demasiado fuerte tener un hijo, traer un hijo al mundo, alguien que no existía, alguien que necesita ropa, comida, cama, agua, alimentos, educación, formación, que comparta, que lleve allá, que lleve. Es demasiado un hijo. Mucho lo que hay que darle. Por eso es que cada uno debe planificar la cantidad de hijos que va a traer a este mundo. ¿Para qué? Porque eso, entre más hijos se tiene, mayor es la responsabilidad. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros hijos. Si tratamos de hacerlo mejor, aún respetando su libre albedrío, pero si hicimos lo mejor que pudimos por ellos. Y eso tiene que ser así. Entonces, cada uno que trata de tener un hijo debe saber que está asumiendo una responsabilidad demasiado grande. No es el gobierno que tiene que mantener mis hijos. Porque algunas veces le echamos que al gobierno y entonces que mira, no, eres tú. No es la escuela la responsable, eres tú. No es la iglesia la responsable, eres tú. Todo eso te va a ayudar y van a ver como son los responsables. Porque el presidente de la República es un empleado público que tiene un programa que asumir y tiene una forma dentro del programa constitucional. A veces creemos que el presidente está exento de las leyes, de las reglas. No, es el primer ciudadano, el primero que tiene que someterse. Y él es un empleado público, o sea, un empleado para procurar el bienestar de su país. No es para que le rinda pleitesía, no es para que besen donde pisa, no. Es una persona que es responsable de que el país continúe mientras nosotros hacemos la parte que nos toca. Y en todos los aspectos que son así. Entonces, nosotros tenemos que darle esa educación y formación. Y si es una herencia, recuerden que no nos referimos solamente a eso que le podemos dar desde el punto de vista económico, sino también moralmente, socialmente, etcétera. A veces uno se pregunta, ¿por qué yo soy así? Busca allá atrás lo que tus padres hicieron por ti en esa forma. Ve a ver cuántas veces te llevaron a jugar pelota, o ve cuántas veces tú fuiste a la playa, o cuántas veces fuiste, qué día fuiste, cómo lo hiciste. Entonces, frente a eso, uno tiene que darle esa herencia en todo el sentido, aparte de que nuestra influencia, como hay personas que hay familias que sufren de diabetes, por ejemplo, y la familia entera sufre de diabetes y dicen que es por herencia. No es por ninguna herencia, es que comen la misma cosa. Y al comer la misma cosa se enferman de lo mismo. Y cuando tú varías tu alimentación, pues van a ser diferentes. Y eso ocurre. Uno tiene que tratar de ver la vida, no solamente para mí, que ya la viví, sino para mis hijos y que también lo puedan tener los nietos. Bueno, papito, hay cosas que la gente cambia en la alimentación, igual le salen las enfermedades. Así que, bueno, pero pasa. Para mostrar un botón, bebé. Pero hablando de esto, cuando a nosotros nos prestan algo,
generalmente a los muchachos, a mis hijos, les digo yo, mira, si eso es prestado, tú tienes que cuidarlo doble, porque no es tuyo. Y lo que no es de uno lo cuida mucho más. Cuando entiendo que cuando Dios nos dice que esos niños, esos muchachos que vienen al mundo, son prestados, son herencia de Él, son suyos, es para que nosotros entendamos que tenemos que cuidarlo un poquito más, porque no son de nosotros. Lo que es de uno lo coge, lo tira, lo total, uno dice, eso es mío. Pero lo que no es tuyo, tú le das un cuidado especial porque no quieres que se dañe, que se pierda, que desaparezca, porque tú dices, lo voy a tener que pagar 2 veces. O sea, me voy a quedar sin nada y como que voy a tener que buscar dinero para pagarlo. Eso pasa con los niños, con los muchachos. Son herencia de Dios, porque nosotros debemos enseñarle a ellos lo que nosotros entendemos que Dios quiere que aprendan. ¿Por qué? Porque Él va a venir a buscar a sus hijos. Y si ellos son de Él y Él lo viene a buscar, yo tengo que enseñarle a ellos lo que Él me mostró para que yo les enseñara. Porque si yo tengo una de mis sobrinas aquí conmigo visitándome, yo no puedo decirle algo que ella me dijo, mi mami me dijo que no hiciera eso, yo no puedo decirle, tu mami no sabe eso, hazlo como yo digo, porque no es mía. O sea, yo tengo que transmitir los valores que su papá y su mamá le están enseñando. Igual con nuestros hijos, yo tengo que transmitirle a ellos los valores, las virtudes, la parte que Dios, entendiendo yo, me dijo que le enseñara, no lo que a mí se me antoje. ¿Y dónde está lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos? Bueno, la Biblia dice todo lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Ahí está todo. Y si mi hijo es prestado y yo tengo que devolverlo, generalmente cuando uno devuelve algo que le presta, si es una ropa, uno la lava para devolverla más limpia que como te la entregaron. Si es lo que sea que te presten, tú lo limpias, tú lo arreglas para devolverlo mejor, para que no hablen de mí. Lo voy a devolver mejor. ¿Y qué tal esos muchachitos que papá Dios nos presta? ¿Cómo nosotros tenemos que devolvérselo? Tenemos que devolvérselo mejor. Nos lo entregan vacío, sin nada. Y depende de nosotros lo que permitimos desde el principio que entre en esa cabecita. Entonces, lo que entre, que sea lo mejor, para que cuando papá Dios nos pida cuenta de qué fue lo que me trajiste o qué me estás devolviendo, nosotros no tengamos que escondernos y tener miedo de decirle, mira, lo que te estoy devolviendo está dañado, está maltratado, sino que nos sintamos orgullosos de devolver algo que realmente cuando Dios lo vea diga, wow, por eso te busqué a ti, porque yo sabía que ese era el fin. O sea, eso era lo que ibas a lograr en él. Yo lo sabía y por eso te lo entregué. Por precepto y por ejemplo. Ahí hablamos del aprendizaje por moldeamiento y modelamiento. O sea, el niño aprende mucho observando, no solo escuchando. Cuando solo hablamos, estamos diciendo lo que nosotros queremos que el niño haga. Cuando modelamos, le estamos diciendo cómo se hace lo que quiero que tú hagas. Entonces, hay una gran diferencia entre creer son mis hijos y tienen que hacer lo que yo diga, lo que yo haga, como yo lo diga y como yo lo haga. Porque no estamos siendo sabios. Lo que vamos a transmitir es lo que queremos que permanezca en ellos.
¿Por qué? Porque si no le enseñamos desde temprano, desde la base, como señalaba el pastor, desde la zapata, es probable que cuando crezca, después que pase ya una etapa, vamos a pensar de la niñez a la pubertad, que cuando está más en su apogeo en la escuela y entre los amigos y todo eso, lo que no llevó de su hogar, lo va a aprender fuera. Y no de la manera como usted quiere que lo aprenda. Esto del patrimonio y de la herencia se me parece mucho a la parábola del siervo que le dieron los talentos. Al que le dio 10, al que le dio 5 y al que le dio 1. Le preguntó, ok, lo multipliqué y aquí te traigo el doble de lo que me diste. Al que le dio 5, pero al que le dio 1 fue tan negligente, que ni siquiera se ocupó de transmitir lo que sabía que tenía y que podía transmitirle. Eso somos nosotros. Ese patrimonio que el Señor nos da, que es de Él. Porque la herencia, como señalaban, no es solo en lo económico o en lo que le podemos dejar para que continúe viviendo. Es lo que transmitimos, lo que forma su carácter, lo que el individuo refleja. Si desde temprano no tenemos un programa para su desarrollo en los 5 aspectos, o sea, su desarrollo integral, no vamos a lograr todo lo que debiéramos lograr con esa criatura o con ese niño. Porque cuando el Señor dice, ¿y los hijos que te di? Ahí es donde está. ¿Qué le vamos a contestar? Señor, sabía que tú eres exigente y le di lo que pude. No lo que tú querías que le diera, que le enseñara, que le transmitiera, que es muy diferente. Entonces, ahí es donde tenemos que continuar. Señores, antes de que el pastor ahí entre, señores, esto está súper bueno. Hay varias preguntas, varias cosas que surgen, pero seguimos esta conversación el sábado que viene. Sábado que viene, 7:30 de la mañana, aquí en tu canal de Búnker Divino, seguimos esta conversación. Estamos celebrando el mes de la familia. Te recordamos que los domingos 5:30 de la tarde estamos en Por la Familia con la doctora en psicología, Juana Santiago, y los lunes, ya tú sabes, el hashtag RD necesita a Dios. Así que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos el sábado que viene.